En el siguiente vídeo vamos a ver cómo hay que trabajar con el comando u opción subtotales cuando tenemos una hoja de cálculo con un montón de datos, con un montón de filas y columnas, normalmente asociados a algún tipo de registro, algún tipo de inventario, algún tipo de control de facturación, control de ventas. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí he situado en la hoja de cálculo pues una serie de columnas como fecha, nombre, pues la base imponible, la suma de las bases, el IGIC, el impuesto, el IVA, por decirlo de alguna manera, que tenemos en las Islas Canarias, el total, que vendría a ser la suma, tanto de las bases como del IGIC, y el tipo de gasto al que está asociado este registro en particular, ¿no? En este momento, esta tabla tiene un montón de registros. Para abreviarlo, lo he dejado en 124 registros, pero imaginemos esto con 50.000 registros, con 100.000 registros. Si yo quisiera trabajar funciones típicas como son sumar.si, promedio.si, ¿vale? O las nuevas en el Excel 2019, es decir, a partir del Excel 2019 con max.si.conjunto, si yo quisiera trabajar estas cosas sería un poco coñazo, ¿no? Entonces, para evitar esto, tenemos el botón de subtotal. El botón de subtotal lo encontraríamos en la pestaña Datos, y a la derecha en subtotal. Lo que pasa es que antes de ponernos a jugar con él, por desgracia, tenemos que tener claro qué tipo de hoja de cálculo, cómo la tenemos diseñada para que subtotal pueda hacer realmente su trabajo. Primera condición para que subtotal haga su trabajo. Primera condición. Los datos que tengo no pueden estar en formato tabla. ¿Cómo es esto? Bueno, si no sabes lo que es el formato tabla o si no sabes lo que es insertar una tabla en Excel porque piensas, vaya, pero si esto es una tabla ya, ¿no? Vale, pues por si piensas eso, esto es una tabla en Excel, ¿vale? Yo le doy aquí insertar, le doy formato tabla, ¿vale? Y en este momento tengo una tabla que me permite una serie de cosas en las que no vamos a entrar porque no es el objetivo de este vídeo. ¿Pero qué no me permite este formato tabla? Pues casualmente lo que no me permite es trabajar, como vemos, no me permite trabajar con subtotales. Así que, primera cosa que tengo que tener en cuenta es que los datos no pueden estar en formato tabla, no pueden estar diseñados como una tabla. Y luego, en cada columna que viene a representar un campo, ¿vale? Por eso estamos haciendo como un análisis de datos, vamos a sacar una información de estos datos. Subtotal es una de las herramientas típicas para hacer ese análisis, para sacar conclusiones, a partir de ahí tomar decisiones, pues cada campo, cada columna que representa un campo, debajo tiene que tener los datos relacionados con dicho campo. Por lo tanto, fecha solo puede tener fechas. No puede tener espacios, no puede tener cosas que... O sea, no puedo tener una fila por aquí vacía, por el medio. No puedo tener de repente, por ejemplo, por aquí, vamos a insertar aquí unas... Vamos a insertar... Por aquí no puedo tener otra cosa. ¿Vale? Esto es un error. Entonces, lo primero que tengo que tener claro es que para trabajar con el comando subtotal, los datos tienen que estar perfectamente estructurados, en columnas llamadas campos y en filas llamadas registros. No voy a poder tenerlos insertados dentro de una tabla, como hemos visto, con el comando insertar tabla. Y en ese sentido ya tengo lista, es decir, una vez que tengo esos datos preparados como a él le gusta, pues vamos a ver cómo hay que trabajar. Primer paso, tengo que decidir por qué campo quiero hacer el subtotal. Porque el subtotal va a ser una operación que se haga filtrando algún tipo de dato, algún tipo de columna. Es decir, yo puedo hacer un subtotal pues por fechas, puedo hacer un subtotal por nombres del gasto que estoy haciendo, puedo hacer un subtotal por bases, puedo hacer un subtotal por suma de bases, por total, puedo hacer un subtotal por tipo de gasto.
pero tengo que decidir en un principio cuál quiero. ¿Por qué? Porque lo siguiente que tengo que hacer es agrupar por esos, ordenar por ese tipo de dato que he decidido. Para nuestro ejemplo, vamos a decidir en un principio que quiero hacerlo por tipo de gasto. Entonces, para ordenarlo por tipo de gasto, lo más cómodo es posicionarme en la columna que quiero, en la pestaña de inicio directamente o en la pestaña de datos, ¿vale? Porque lo voy a tener en cualquiera de las dos. Ya que vamos a jugar con la pestaña de datos, ¿vale? Vamos a irnos directamente a ella. Entonces, en la pestaña de datos le voy a decir ordenar. Le digo ordenar, ¿vale? Él automáticamente ya me selecciona toda la tabla. Y ahora le digo, por ejemplo, pues que quiero que sea por tipo de gasto. Acepto y en este momento ya tengo todo ordenado por tipo de gasto. Perfectamente agrupados los datos por cómo quiero calcular los subtotales. Lo siguiente, una vez que ya tengo esto hecho, es irme a la pestaña datos en la que estoy, pero si no estuvieras tendrías que irte a subtotal, hacer clic en subtotal y ahora decidir, ¿vale?, cómo quiero ese subtotal. Bueno, en un principio, ¿vale?, lo que quiero es que por cada cambio de tipo de gasto, que es por donde yo he agrupado mis datos, quiero que me hagas un subtotal de total. Desmarco aquí el de fecha, que no me interesa, y el subtotal puedo decidir qué función me interesa. Podría hacer una suma, que es lo que yo quiero en este caso. Yo quiero sumar y que el subtotal sea la suma de los tipos de gasto que tengo, pero también podría contar las unidades de ese tipo de gasto, una media de ese tipo de gasto, el valor mayor de ese tipo de gasto, el valor menor. En definitiva, tengo todas estas funciones para hacer operaciones con ellos, para saber cuál es el subtotal que quiero. Como nuestro ejemplo es calcúlame un subtotal de los tipos de gasto que yo tengo, escojo suma. Por lo tanto, por cada cambio que haya en tipo de gasto va a haber un resumen, que es una suma de los tipos de gasto que yo tengo. Acepto y ahora vemos cómo automáticamente, una vez que yo estoy autónomo y he terminado porque empieza coche, me hace un total de autónomo, o sea, un subtotal, porque el total de todo estará abajo de todo. Vemos que hay un subtotal de 3.447 euros en el año 2021 con respecto al tipo de gasto autónomo. Como vemos, ha sumado esto, ¿no? Y para comprobarlo podemos hacerlo así. Podemos decirle que nos sume y vemos que es, ¿verdad? Vemos que es la misma cantidad. 3.447, 3.447. Vale. Ahora bajamos y vemos que en el gasto, el tipo de gasto coche también me ha sumado. Por si acaso, vamos a hacer un par de comprobaciones. Está claro que Excel no se va a equivocar, pero ya que tu primera vez puedes querer comprobar que lo estás haciendo bien, no está de más hacer esta comprobación. Como vemos, también coincide perfectamente. 549, 549. Ahora, resulta que el objetivo del subtotal no solo es agrupar mi tipo de gasto, en este caso agrupar, conseguir una suma, sino que yo no quiero ver todos los registros que hay de autónomo, porque si los he sumado es para ver solo la cantidad. Y para eso, aquí a la izquierda me han salido unos menos que agrupan y que si yo le doy a cada menos de estos, lo que estoy haciendo es agrupando por tipo de gasto. En este momento, lo que yo voy a ver no son todos los registros, los 120 y pico registros que tenía, sino que lo que estoy viendo es el total de autónomo, el total de coche, el total de dietas, el total de empresa de alquiler, el total de formación, el total de gafas, el total de gastos de casa, el total de informática. O sea, los distintos subtotales
que esto no nos lleve a error, porque todos estos son subtotales, pero bueno, ya se entiende que el total es el último, el total general, y los demás son totales parciales, o sea, subtotales. Como vemos, si me interesara y alguien me dijera, oye, mira, dime en qué te has gastado esto de autónomo, dime las distintas partidas, los distintos registros, o mejor, el de coches. Vale, pues lo que hago es desplegar, igual que antes le di al menos, ahora tengo un más, el más ya sabéis que indica que eso estaba agrupado, y ahora así, ¿vale?, lo desagrupo. Igual que el menos es para juntarlo y que solo esté el subtotal marcado, el más me permite desglosar todo ese total de coche, todo ese subtotal de coche. Por lo tanto, yo veo aquí que el 15 de enero tengo un NovaTrade, el 16 de febrero tengo otra vez NovaTrade, el 17 de junio APP Plus, el 8 de diciembre otra vez NovaTrade, la Estrella Cerrajería el 8 del 9 con 5 euros. Entonces vemos que el subtotal es una herramienta tremendamente potente. Yo puedo dejarlo así, guardar la hoja de cálculo y tener esto listo para cualquier tipo de informe, pero sabemos que las hojas de cálculo son totalmente, digamos, están vivas, están constantemente en cambio, y puede que a mí ahora me interesara el subtotal, pero agrupado por nombre del gasto, no por el tipo de gasto. Entonces, como yo no puedo mantener subtotales así en grupo, lo primero que voy a hacer es cargarme el subtotal que tengo en pantalla. Para ello me vuelvo a subtotal y en este caso lo que puedo hacer es decirle, oye, mira, puedo quitarlos todos y con eso volvería a la situación inicial, que no hay ninguna agrupación. Pero como me han dicho que los cambie, pues no voy a cerrar la ventana. Lo que voy a hacer es por cada cambio de nombre, quiero que me lo agrupes, ¿vale?, por el total, ¿vale? Acepto, y ahora de repente vamos a ver qué nos ha hecho, y vemos que ahora, pues, aquí lo tengo. Uy, aquí veo la rosticería, Uy, parece ser que no lo he hecho bien. ¿Qué es lo que no he hecho bien? Si os acordáis, al principio comentamos que había que agrupar por el campo por el que yo quería, y ese paso no lo he hecho. Por eso es obligatorio, ¿vale?, pasar por quitar todos en un principio para decidir de nuevo que quiero ordenar, en este caso no por tipo de gasto, sino por nombre. Acepto. Ahora tengo todos los nombres agrupados, todos los nombres de gasto agrupados, y ahora ya repito el procedimiento. Me voy a subtotal, le digo que sea por cada cambio de nombre, me sume, me haga el total, me haga el subtotal basado en el total, y ahora acepto. Y vemos que en Ionos hemos gastado 139 euros, que por ejemplo en Binary Systems hemos gastado 453, que en la Seguridad Social hemos gastado 3.447, que por ejemplo GSM San Marcos hemos gastado, como solo hay un campo, o sea, solo hay un registro, 59 euros. Yastel, en cambio, han sido 2, 4... Oye, pero estoy contando los registros. ¿Y si en vez de pedirme que haga una suma parcial de cada gasto, me dicen cuántos gastos he hecho? Me piden que los cuente, que me piden en Yastel cuántas unidades, cuántos registros tengo en Yastel, en la Seguridad Social cuántos registros, por ejemplo en la rosticería cuántos registros. Bueno, pues nada, muy sencillo. Volvemos otra vez a subtotal y ahora, en vez de decirle que quiero sumar, le digo que quiero contar. Para contar no tengo por qué agregar por subtotal, porque para contar podría hacerlo por cualquier cosa que tuviera dato. Es muy importante. El total, todos tienen total, pero en cambio no todos tienen IGIC del 7, no todos tienen IGIC del 3. Todos tienen tipo de gasto. La hora de contar sabemos que son celdas que tengan algún contenido, y por ejemplo lo que está claro es que todo tipo de gasto lo tenían todas, la suma de IGIC lo tenían todas, la suma de bases también, pero por ejemplo bases al 0%, pues habrá gastos que no tengan solo IGIC al 0, que tengan a lo mejor IGIC al 3, pero fecha lo tienen todas, nombre lo tienen todas. Entonces vamos a elegir por ejemplo fecha, vamos a elegir fecha, quitamos este de aquí, aceptamos. Y ahora en este momento
tenemos todo agrupado por fechas. Por eso aparece el recuento debajo de las fechas. Si hubiéramos elegido total, aparecería debajo de total. Si hubiéramos elegido tipo de gasto, aparecería debajo de tipo de gasto. Entonces, aquí vemos que hay 5 de IONOS, vemos que de Seguridad Social hay 16 registros y vemos que debajo, por ejemplo, de Naturgy hay 12, uno correspondiente a cada mes del año. La herramienta Subtotal es muy potente, me permite visualizar rápidamente una suma de gastos o, bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, quiero ver el promedio de gasto que me he gastado, ¿vale? O mejor aún, el valor mayor. ¿Cuál es el dato más alto de los que yo tengo? Volvemos al Subtotal. En este caso, si me interesa que esto sea por total, y lo vamos a hacer por nombre para no tener que deshacer de nuevo, volver a elegir el tipo de gasto. Vamos a ver de cada empresa en la que yo me he gastado algo, vamos a ver cuál es el valor mayor, ¿vale? Así que aceptamos. Y ahora vemos que el valor mayor es 53 euros, que coincide. El valor mayor, por ejemplo, en Binary es 158, que coincide. La Seguridad Social es 288, que coincide. Y vamos a aprovechar la potencia de agrupar todo esto para que nos salga solo el dato que queremos a la vista y no nos moleste cada uno de los registros, que para empezar nos ocupa pantalla y nos obliga a estar bajando. Así que de esta manera yo reduzco los 125 registros que había, los reduzco a un par de nadas. Aquí tengo más que cuando hacíamos tipo de gasto porque tenemos más empresas. Y como tenemos más empresas nos salen más de estos. Pues ya tenemos los valores mayores por IONOS, 53, por Canary Book, 22, aquí ya no importa si es un registro, 18 registros, a esta opción le da exactamente igual. Por ejemplo, la empresa que había de Naturgy, por ejemplo, 124, PC Componentes, 1661, incluso nos da cuál es el valor mayor general, que en este caso corresponde a Pedro N Electrodomésticos, que son los 1754. Si los quiero desagrupar todos de una tacada, le puedo dar al 3, si le doy al 2 me los agrupa y si le doy al 1 me lo deja solo con el máximo general. Vemos que esto es mucho más cómodo. Para no ir uno por uno, tengo 3 niveles en total. El nivel número 1 es el máximo general. El nivel número 2 es el máximo por el nombre del campo que estoy agrupando. Y el nivel número 3 es cada uno de los registros ya desagrupados. Entonces podemos aprovechar a ir uno por uno si por lo que sea quiero ir mirando lo que voy haciendo, o si no, me ahorro el trabajo diciéndole directamente nivel 2, agrúpalo. Nivel 2, nivel 3, ahora lo desagrupas. Quédate en el 2, no, quédate en el 1, porque solo quiero ver el mayor de todos. Entonces, bueno, espero que os haya sido útil la herramienta Subtotal cuando trabajamos con análisis de datos en Excel, ya no tanto el tema del cálculo y demás, es tremendamente útil, pero yo sigo pensando que no se puede trabajar una herramienta de análisis de datos, como es por ejemplo Subtotal, si no comprendo lo que es un recuento, si no comprendo lo que es una suma, si no comprendo lo que es un promedio. Y no solo comprenderlo a nivel de función, sino también razonar la lógica de que yo cuando quiero contar es porque me piden que haga un contar punto sí. Cuando me piden que haga una media, me están pidiendo un promedio punto sí, porque el promedio total es este o el máximo total es este. Este es un max. Pero como vemos, esto sería un max.sí punto conjunto. Bueno, pues por mi parte nada más. Ahora lo que os recomiendo, como siempre, es que tengáis una tabla a mano y empecéis a trabajar y a haceros vuestra propia chuleta de cómo hacer un Subtotal. En el vídeo hemos trabajado con cómo usar la herramienta de subtotales en Excel.
hemos visto que los datos tienen que estar estructurados, tanto sus columnas en forma de campos como sus filas en forma de registros. También hemos visto que si está estructurado con una idea de tabla, tenemos que eliminar esa tabla porque el formato tabla no permite trabajar con subtotales. Los subtotales se utilizan principalmente cuando tenemos un gran volumen de datos, 50, 60, 70 mil, no sé, miles de filas, con un montón de registros, un montón de columnas y necesitamos sumar datos, necesitamos el valor máximo de un dato, el mínimo, hacer una media, contar, así como otra serie de operaciones. Como obviamente trabajar con fórmulas y funciones podría ser útil, pero en este caso la posibilidad de añadir más datos, la posibilidad de eliminar datos, la idea de que son un montón de registros y puede dificultar la creación de dichas funciones, y dado que es un tema automático que con un simple clic ya me resuelve toda la papeleta, pues el subtotal es una herramienta tremendamente potente y que vuelve mucho más cómodo el trabajo con gran volumen de datos. También es cierto que podemos aprovechar además para tener una visualización mucho más cómoda agrupando los valores en niveles. Desde un nivel 1, que implicaría el total, el valor mayor, la cuenta de todo lo que hay, así como en un nivel 2, que sería por el campo que estamos agrupando, así como un nivel 3 que incluiría todos los registros con los que estamos trabajando. También hemos visto que eso no queda totalmente terminado, sino que puedo cambiarlo, puedo quitarlo y volver otra vez al formato original, según sean las necesidades con las que yo tenga que trabajar. Por lo tanto, la herramienta subtotal, la opción subtotal que encontramos, no nos olvidemos, en la pestaña Datos, es tremendamente útil. Y hay que recordar que es muy importante tener los datos perfectamente estructurados, y aunque obviamente tendría que haberlo dicho desde el principio, no importa que también lo recordemos al final, tenemos que ordenar por el campo por el que vamos a calcular por el que queremos trabajar el subtotal. Tenemos que, antes de ponernos a calcular el subtotal, ordenarlos por dicho campo.